en las categorías Chirus, Altoandinos y Caballos de Mejora, en la pista hípica de Fuerabamba. El 16 de febrero, gran concurso de Timpu Intercaseríos, desde las 11 de la mañana y gran yunzada en los diferentes caseríos. 17 de febrero, gran yunzada en el caserío de Jahuapaylla, a cargo de los Cargontes 2026. Y el 18 de febrero, gran concurso de danzas, Casuals y la Huita Tucay, intercaseríos e intercomunidades, con participación libre y premios en efectivo. Y por la tarde, desde las 5 de la tarde, gran yunzada o cortamonte, con la presentación de artistas de talla nacional. Con la dulce voz de Ocobamba. Paulita Corazón, la dulce voz de Ocobamba. Vas a saber lo que es bueno, porque llegaron los dulces carnavaleros. ¡Esto es el destino! Dina del Cusco, la diva de la bandurria. Hermanos de Cotabambas, los esperamos del 11 al 18 de febrero en el Estadio de Fuerabamba. Invita la Junta Directiva Fuerabamba 2026-2027. Auspicia Las Bambas. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfui te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. De la mañana con 36 minutos, amigos oyentes de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, martes 3 de febrero de 2025. El dicho dice, no te cases ni te apartes. Ojo, estamos en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mi nombre es Javier Chejia y junto a Gonzalo Huerce estamos ya listos para acompañarles en esta mañana informativa. Mañana muy habitual, como lo que es en nuestra provincia de Cotabambas, mañana con ligera precipitación pluvial. Seguramente en el transcurso del día se va a hacer la presencia del astro rey y posteriormente en horas de la tarde nuevamente la presencia de las lluvias. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui que nos acompañan ya desde muy tempranas horas, ¿eh? Hay gente que está conectada desde las 5:30 de la tarde con la pichanga de Surfui. De la mañana.
Perdón. Dijiste tarde. Uy, estoy Sí. ticoneado. Desde la mañana, 5:30 de la mañana, en la pichanga de Surfui, este nuevo segmento. Y hoy, 6:38, estamos empezando ya el informativo Huillarico y con toda la información para todos ustedes, para toda la provincia de Cotabambas, para el distrito de Chalhuahuacho. Todo lo que viene sucediendo con nuestro presidente de la República, que todavía no se sacude de este tema, de esta amistad, digamos, que tiene con este empresario chino. Y también, lógicamente, ya se vienen próximamente las elecciones 2026. Están a la vuelta de la esquina, empezaron ya a hacer campaña brusca, campaña política, todos los senadores, todos aquellos que quieren optar un poquito de poder aquí en nuestro país, que lo ven bastante rentable en los últimos años. Perfecto, tenemos amplia información, amigos oyentes. Vamos a hablar sobre una institución educativa de nuestra provincia de Cotabambas que gracias al convenio, en este caso obras por impuesto, se va a desarrollar la ejecución de una infraestructura educativa en nuestra provincia de Cotabambas, para ser específico en el distrito de Tambobamba. El día de ayer ya don Guillermo Richarte junto a César Loaiza lo han adelantado. El día de hoy vamos a contactarnos con uno de los funcionarios de la empresa minera para que nos pueda dar mayor información en relación a este tema. Y por otra parte, amigos oyentes, para la gente que, bueno, está al tanto de la programación, seguramente ya usted se ha percatado que hay nuevos programas. Estamos arrancando nuestra programación 5:30 de la mañana con la pichanga de Surfui, a cargo de nuestra colega profesional del deporte, por si acaso, Vicky Esperanza Mamani, que está a cargo de este programa de 5:30 a 6:30 de la mañana. A partir de ese instante estamos ingresando con el informativo Huillaricuy hasta las 8:30 de la mañana. 9 de la mañana se viene Liz Saldívar con el bloque económico denominado La Chambita. 10 de la mañana se viene rumbo al mediodía. 12 del mediodía el noticiero llamado Surfui Noticias a cargo de Liz Saldívar. En horas de la tarde estamos regresando con David Vargas. 3 de la tarde con Celebra la Tarde con Surfui. 5 de la tarde se viene Avenida Musical. 6 de la tarde se viene Su Majestad el Huayno con nuestra compañera Dalia Quispe. Entonces esa es la programación 2026 de Radio Surfui, la voz de todos. Bueno, está bastante surtida nuestra programación para este año 2026. Todo lo mejor para ustedes, para nuestra provincia de Cotabambas, para la región Apurímac, y bienvenidos a los nuevos talentos que nos van a estar acompañando en las diferentes programaciones en el día a día aquí a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Y recordarles también y saludar, por supuesto, a todos aquellos que se enganchan a través del Facebook de nuestra radio. Por ahí también pueden participar de este informativo Huillaricuy. Nos encuentran como Radio Surfui. Usted pone ahí en el Facebook Radio Surfui y va a poder estar acompañándonos para que pueda participar junto a nosotros. 6 de la mañana con 41 minutos. Perfecto, 6:41, amigos oyentes. En el plano político, bueno, prácticamente ahora todos los candidatos se van a dedicar a tratar de hacer campaña, entre comillas, sucia, ¿no? Campaña en la cual van a tratar de justamente sacar los trapitos sucios de todos los candidatos, ¿ah? Y todos los candidatos seguramente van a ahí mostrar lo mejor de ellos y también hablar en contra de los otros candidatos. Y es que, Gonzalo, teniendo la cantidad de candidatos, pues bueno, para uno va a ser muy complicado elegir. Y bueno, ya se ha mostrado una posible cédula de votación que es relativamente grande, ¿no? Estamos hablando de una hoja tamaño A3 más o menos, en donde usted inicialmente tiene que ver primero, su elección va a ir digamos, en la primera columna usted va a tener que escoger al presidente o la presidenta de la República. Luego va a tener que elegir a los diputados, luego a los senadores y luego al Parlamento andino. En todo caso va a tener una tarea bastante complicada y inicialmente usted como poblador, por favor, tiene la tarea de mínimamente revisar un poquito de la información del candidato al cual usted esté apuntando, ¿no? Usted tiene idea, digamos, va a querer votar por el señor López Chau, va a querer votar por el señor, se me ocurre, por la señora Keiko Fujimori.
En todo caso, un poquito de información para hacer, digamos, una elección adecuada. Ojo, estamos viviendo una situación muy complicada en que los presidentes, pues bueno, llegan así de suerte, porque el señor José Gerí, de seguro que en ningún escenario, en ningún momento, se había imaginado ser presidente de la República. No lo tenía mapeado definitivamente. No, porque tampoco no logró ser electo. Ojo que él incluso fue una suplencia, ¿no? Claro. De Martín Vizcarra. Por supuesto que sí. Agarró la suplencia, llegó de esa forma y al final, ¿dónde está ahora, no? Y ahorita, en la situación política en la que se encuentra, ¿no? Porque, bueno, hay un círculo de damas que han visitado Palacio de Gobierno. Jóvenes todas, ¿ah? Sí, jóvenes todas ellas, y todas tienen empleo en Palacio de Gobierno. En todo caso, es para que no vivamos este tipo de situaciones, Gonzalo, definitivamente ahí la reflexión va para la población electoral. Usted joven, que este año le toca emitir su voto, por favor, hágalo de forma muy responsable. 6:44, y bueno, también vamos a hablar de aquellas personas que pueden o van a salir miembros de mesa, si son suplentes, si van a poder recibir el pago de los 165 soles por ser miembro de mesa, este pago que están ofreciendo. Cuándo también pagan a los miembros de mesa y cómo debería usted cobrar los incentivos. Toda esa información vamos a estar brindándosela, y ojo, también vamos a aperturar nuestra línea telefónica en algún momento más adelante, para que usted simplemente nos indique su número de DNI. Si no tiene acceso a ver si es o no es miembro de mesa, nos llama. Vamos a avisar en qué momento, más adelante todavía, nos llama al 974-782420, y ahí usted se va a enterar si es miembro de mesa, si es suplente el suplente, y en caso le corresponda cobrar estos 165 soles, ¿no? El 29 de enero ya se realizó este sorteo de los miembros de mesa, y usted debería saber si está seleccionado o no, porque más de 834,000 ciudadanos han sido designados como titulares o suplentes. ¿Usted, Javier, es miembro de mesa? No salió. No soy. En alguna ocasión yo fui miembro de mesa. ¿Y llevé le adelante pagaron? el proceso electoral. No. ¿Le dieron su galleta con atún? Claro, una galletita. No había atún todavía en ese Todavía momento. no había atún, galleta y agua. Sí, parece ¿no? muy lejano, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 3 procesos electorales atrás, 4, en donde solo había galleta y agua. Entonces lo que había, ¿no? Y no había una remuneración. Ahora hay remuneración. 165 soles, ¿ah? Y bueno, la pregunta, ¿no? Usted, mi amigo oyente, ya sabe si es miembro de mesa. Usted, joven, que este proceso electoral le toca participar, ya sabe si es miembro de mesa. Si todavía aún no sabe, hay 2 formas, ¿ah? Una, a través de un link que le podemos compartir, o en su defecto, usted mismo se puede comunicar con nosotros, nos puede escribir un WhatsApp indicando su número de lógicamente DNI. Nos tiene que enviar su número de DNI y nosotros le apoyamos con esta información. Es fácil y sencillo. Ojo que si usted es miembro de mesa y no acude a cumplir su deber cívico, tiene una multa de 275 soles. Ojo, 275 soles que va a estar pagando en caso no cumpla con su papel de miembro de mesa. Y ojo que dirá, ya no pago nada, pues no pago la multa, ¿qué va a pasar? Si no paga usted la multa, no va a poder realizar trámites posteriormente, ¿no? Trámites que necesite hacer, porque primero va a tener que pagar, sin duda alguna, estos 275 soles. Y ojo, también los miembros de mesa van a tener un día de descanso. Pueden elegir un día de descanso, pero este día de descanso va a ser no compensable. Esto es válido para los sectores públicos y privados, así lo han explicado, así que ya saben las condiciones. Los miembros de mesa, todos sin excepción, titulares y suplentes, deben estar a las 6 de la mañana, qué abuso también, 6 de la mañana tienen que estar presentes ahí y firmar la hoja de asistencia. Bueno, tarea complicada, Gonzalo, porque por interno yo le muestro más o menos cómo va a ser la cédula de sufragio. Es de 42 centímetros por 44 centímetros. Tremendo planchón que cada miembro de mesa va a tener que revisar. Porque, ojo, primero va a tener que revisar
al presidente, ¿no? ¿A qué presidente marcaron? Ya, voto para tal, ahora para senadores, ahora para diputados, para Parlamento Andino. Y la tarea para los miembros de mesa va a ser muy ardua porque, claro, ver todo esto, contabilizar, es un chambón, ¿ah? Bueno, en todo caso, si usted es miembro de mesa, por favor, ya verifique, averigüe, ya le digo, escríbanos a nosotros, a la radio, nosotros le facilitamos esa información y tiene que prepararse definitivamente para llevar adelante bien este proceso electoral. Y ojo, acá hay una línea ahí que muchos olvidan, porque ahorita la mira está en el presidente, en el senador y en el diputado, ¿no? Sí. Pero también hay una línea para elegir al parlamentario andino. Sí. ¿No? Sí, que sí. casi nadie le da bola y no saben qué hace el parlamentario andino, ¿no? Nadie, a ver, le pregunto, ¿usted sabe qué hace el parlamentario andino? No lo sabe, ¿no? Pero bueno, sus funciones pues es representarnos de alguna manera, pues... más representativa, ¿no? Sí, es representativa. Entonces, nadie dice, ¿por qué van a marcar el parlamentario? Ni son bastantes también, ¿no? Sí, pues. Bastante confusa, Javier, eso sí, la plancha electoral para este año 2026. Claro, y lógicamente cuando ya llegue su momento, nosotros también vamos a invitar a los especializados de la OMPE para que nos hagan una capacitación a través de nuestra estación radial, para que usted también pueda emitir de forma adecuada su voto. Ojo, que los primeros candidatos, los números 1, 2, van a ingresar ya por arrastre, ¿no es cierto? Sí. Lo ideal es que eso no ocurra. Lo ideal es que el candidato al que usted está viendo, al parlamento, en este caso, al senador o al diputado que usted está viendo y que tiene cualidades y tiene ese potencial de legislar de forma adecuada, usted pueda darle exactamente en el voto, ¿no? Con el número que usted desea. Esa es, yo creo, la forma más adecuada de realizar la elección en este próximo proceso electoral. Perfecto, 6:50, amigos oyentes. Hoy vamos a hablar de la institución educativa Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba. Guayquicuna panecona Tambobamba ya está puyerimshen que kainakuna riman korike ari kanyaña ruara puy maiping mana atinkumanchu manachu holkekan. Se ha hablado de diferentes cosas sobre este tema. Y vamos a hablar sobre obras por impuesto que va a estar a cargo de la empresa minera Las Bambas. Ya hemos pactado una entrevista con uno de los funcionarios de la empresa minera Las Bambas para que nos pueda dar mayor información a esta importante obra de carácter educativo. Entiendo que tiene un presupuesto que va muy cerca, ¿no? a los 30 millones de soles. En todo caso, entendemos que es una infraestructura que va a garantizar lógicamente la educación en el distrito de Tambobamba. Quédese en sintonía de Radio Surfo. Si usted quiere saber más detalles sobre esto, quiere saber qué significa ejecutar una obra por impuestos, en qué le va a beneficiar a la provincia de Cotabambas, cuánto se va a tardar, cuándo va a empezar, quédese en sintonía de Radio Surfo y que más adelante vamos a tener una entrevista con funcionario de la empresa minera Las Bambas que nos va a despejar todas estas dudas. Perfecto, 6:50, amigos oyentes. Hoy es martes 3 de febrero de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. Nunca dejarás una huella imborrable si siempre caminas de puntillas. Ojo, nunca dejarás una huella imborrable si siempre caminas de puntillas. 6:52. Mucha atención, revisamos la historia. Un día como hoy se recuerda el Día Internacional del Abogado. Un saludo para Juanito Cari, ¿no? Sí. Es abogado también, Día Internacional. Un saludo para él. Año 1795, nace en Cumaná, Venezuela, el libertador José de Sucre, general en jefe del ejército de Venezuela, Colombia y Ecuador, gran mariscal de Ayacucho, presidente de Bolivia, político y estadista. Un día como hoy, en el año de 1895, nace el político Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el Perú, fundador del Partido Aprista Peruano. Y en el año 1985, el Papa Juan Pablo II visita las ciudades del Cusco y Ayacucho. Esta última enfrentaba gran violencia terrorista en esa época.
1999, un día como hoy, las joyas del Señor de Zipán regresan a Lambayeque, donde serán exhibidas en un museo especialmente construido para tal fin. En el año 2004, en Brasil, las fuertes lluvias deciden desde diciembre, desde ese mes al 3 de febrero, dejan 84 muertos. 2007, un día como hoy, en Valparaíso, Chile, mueren 8 personas por una explosión y también un incendio. Y atención, un hito importante para El Salvador. En el año 2019 se celebraron las elecciones presidenciales, dando como ganador al candidato Nayib Bukele del partido Gana, poniendo fin al bipartidismo que Arena y el FMLN mantuvieron por 30 años en el país centroamericano. 2021, un día como hoy, en Chile se inicia el proceso de vacunación masiva luego de 11 meses de la pandemia de COVID-19. Año 2024, en Chile ocurre una de las peores noches del país y de su historia debido a los incendios forestales en Chile, con más de 100 fallecidos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos. Estamos en el informativo Willaricui a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la FM. Amigos oyentes, Huayjaicuna, Panecuna, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Y Las Bambas ha sido declarada ganadora para financiar la nueva infraestructura de la institución educativa Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba. Este proyecto se ejecutará mediante obras por impuestos que supera más de 30 millones de soles. Un proyecto muy importante para la provincia de Cotabambas, que alberga casi 550 alumnos de primaria, secundaria y educación para adultos. Reconstruir totalmente esta institución significa invertir en el futuro de nuestros niños, jóvenes y familias. 6:55, más información. El Ministerio del Ambiente reconoció a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en el marco del programa municipal Educa por aprobar, implementar y reportar de manera exitosa el Plan de Trabajo 2025 en Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Este reconocimiento destaca el compromiso en la promoción de la educación, la cultura y la ciudadanía ambiental, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente al 2030 y la Política Nacional de Educación Ambiental. Y mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Cotabambas ha sido reconocida a nivel nacional con el Premio Nacional Sello Municipal Insignia de Oro, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con reconocimiento especial que refleja el trabajo articulado, responsable y comprometido de la gestión municipal, así como el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos y la activa participación de nuestra comunidad. 6:56, este 5 de febrero la Municipalidad Distrital de Cotabambas da inicio a la celebración que une tradición, alegría y cultura viva con el gran lanzamiento oficial del Carnaval Cotabambino 2026, lleno de colores, música, danza y espíritu del pueblo que hacen del Carnaval Cotabambino único, revalorando las costumbres y fortaleciendo la identidad cultural. Y el domingo 15 de febrero en el distrito de Akira desarrollarán el gran concurso de Caguas 2026, organizado por la Municipalidad Distrital de Akira, que tiene como objetivo revalorar y preservar las tradiciones ancestrales, promoviendo la identidad cultural, la integración comunitaria y el fortalecimiento de los lazos sociales entre comunidades, centros poblados y visitantes, el cual se realizará este domingo 15 de febrero.
6:57, mucha atención, más información en el plano local, y es que la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba y la Unidad Ejecutora Red de Salud Cotabamba suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer la capacidad operativa y mejorar la calidad de los servicios de salud en la provincia de Cotabambas. El convenio fue firmado por el alcalde provincial Dante Contreras y el director ejecutivo de la Red de Salud, Joseph Giovanni Cárdenas. El acuerdo establece un marco de coordinación para el financiamiento y ejecución de inversiones de optimización y ampliación marginal de rehabilitación y reposición en el sector salud. 6 de la mañana con 58 minutos en el informativo Huillarico, y vamos con los titulares en el plano regional. La OMPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, OTPE Abancay, sorteó a los más de 4.113.000 ciudadanos que tendrán la responsabilidad de desempeñar el cargo de miembros de mesa en las elecciones generales 2026 que se desarrollarán el próximo 12 de abril. Por cada mesa de sufragio se eligieron un presidente, un secretario, un tercer miembro y 6 suplentes, tal como lo establece la ley. Los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por la región Apurímac firmaron el Pacto Ético Electoral en una ceremonia desarrollada bajo la dirección de la presidenta del Jurado Electoral Especial de Abancay, Aide Vargas Oviedo, que reunió a representantes de diversas organizaciones políticas, quienes asumieron compromisos para promover una campaña basada en el respeto y las propuestas. Siete de la mañana en punto. Vamos con más titulares aquí en el informativo Huillaricuy. El gobernador regional de Apurímac sostuvo una reunión multisectorial con las unidades territoriales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, con el objetivo de establecer lineamientos de coordinación interinstitucional para la atención social y la lucha contra la anemia en la región. Vamos con más información en el plano regional. Escuche bien, el Club Deportivo de Andinismo Arequipa realizó la siembra de 100 plantones de queuñales en el sector Pastores, ubicado en las faldas del volcán Misti, como parte de sus acciones de conservación ambiental. Esta actividad forma parte de la campaña Adopta una queuña, el cual, dice, el club impulsa desde el año 2022 con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y la recuperación de especies nativas. Y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el CENAMI, alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. 7:1, titulares en el plano nacional. Escuche bien, las amigas de José Gerí obtienen órdenes de hasta 11,000 soles tras visitarlo en su despacho. Según un reporte, se identificó que 5 personas que se reunieron con José Gerí en el despacho presidencial obtuvieron días después órdenes de servicio con el Estado. Los pagos por estas órdenes oscilan entre los 6,000 y 11,000 soles. Desde Presidencia comunicaron que todas las contrataciones se realizaron siguiendo el debido proceso y las visitas fueron registradas debidamente. Y el Poder Judicial por segunda vez anuló incautación de bienes de la universidad a las peruanas, pero Estado no los devuelve. Una vez más, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió declarar nula la incautación de bienes muebles e inmuebles de la universidad a las peruanas, una medida que dispuso el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. 7 de la mañana con 2 minutos. Por otra parte, la congresista Rosángela Barbarán
fue captada colocando un afiche político en un poste de alumbrado público durante una actividad de campaña. Bueno, ahora la labor de legislar se fue para cualquier sitio, ¿ah? Prácticamente todos los congresistas ahora dedicados en su campaña electoral, ¿no? El hecho quedó registrado en un video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram a modo de historia. La acción podría constituir una infracción a la ley electoral de cara a las elecciones generales 2026. Y atención, la inflación de enero de 2026 en el Perú estuvo marcada principalmente por el encarecimiento del pollo y del menú en restaurantes. De acuerdo con el informe de índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística en Informática, la inflación de enero a nivel nacional fue de 0.17%, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 0.10%. Con este resultado, la inflación anualizada es de 1.7%. 7 de la mañana con 3 minutos, más información en el plano nacional. Escuche bien, miembros de mesa tendrán jornadas de casi 20 horas el 12 de abril con complejidad de elecciones, estimó funcionarios de la OMPE. Rafael Arias, vocero de la OMPE, advirtió que en un programa que el escrutinio de 5 procesos simultáneos podría extenderse la labor de los ciudadanos hasta la madrugada, ofreciendo a cambio incentivos económicos y beneficios laborales por su participación. Cerca de 20 horas realizando su trabajo de escrutinio. Lógicamente esto va a arrancar desde la hora que usted indicó, Gonzalo, ¿no? 6 y algo. 6 de la mañana. 6 de la mañana ya deberían de estar ahí en su local de votación, en su mesa de votación, instalando la mesa de votación, hasta luego realizar el proceso de escrutinio y luego entregar toda la documentación. Y bueno, la OMPE ha confirmado que los miembros de mesa que cumplan funciones durante toda la jornada electoral reciben 165 soles como compensación económica y un día libre. Los miembros de mesa que cumplan esta labor durante toda la jornada electoral, de inicio a fin, van a poder recibir esta compensación económica por su participación, según lo indica la Ley Orgánica de Elecciones, además de un día de descanso, siempre y cuando hayan participado de la capacitación. 7.5. Poder Judicial rechazó pedido de Pedro Castillo para ser incorporado en amparo presentado por Dina Boluarte para anular su vacancia. La primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo de la expresidente Dina Boluarte y programó para el día 12 de marzo a las 9 de la mañana a una audiencia única virtual para evaluar este recurso con la participación de la exmandataria y su defensa legal, así como la Procuraduría del Congreso de la República. Y atención, el comandante general de la Policía Nacional del Perú aclaró que Johnson Smith Cruz Torres sigue libre, aunque se sospecha su presencia en territorio chileno tras su paso por Bolivia, donde fue capturada su esposa en un operativo conjunto internacional. Óscar Arriola está desmintiendo la captura del cabecilla de los pulpos en Chile, pero reconoce probabilidad de que esté en ese país. 7 de la mañana con 6 minutos. Fiscalía inició investigación preliminar contra juez que condenaron a Ollantumala y Nadine Heredia por lavado de activos. La Fiscalía dispuso el inicio de diligencias preliminares de investigación por un plazo de 60 días contra estos magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en este caso prevaricato y falsedad ideológica. Y Rafael López Aliaga critica a José Gerí por usar el Estado para temas personales y recibir a sentenciados en Palacio. El candidato de Renovación Popular, más conocido como Porky, también se refirió a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y aseguró que vive de la campaña política y cambia de principios según el viento. 7 de la mañana con 7 minutos.
Pasamos a revisar los titulares en el plano internacional. Gustavo Petro está en Estados Unidos para su primera reunión con Donald Trump. Dijo: empiezo mi jornada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó la madrugada de este lunes a Washington para cumplir una agenda oficial de Estado que incluye una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, prevista para el día martes 3 de febrero en la Casa Blanca. Vamos con más titulares. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pidió la apertura de negociaciones con Estados Unidos respecto al programa nuclear de la República Islámica. Así lo informó la agencia de noticias Fars, citando a una fuente gubernamental no identificada del país asiático. La agencia de noticias Fars aseguró que Masoud Pezeshkian, máximo líder iraní después de Ali Khamenei, se mostró dispuesto a conversar con Trump a pesar de sus amenazas. 7:8. Mientras tanto, Donald Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo de Rusia y le rebaja aranceles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles ampliados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela. Y atención, China ejecutó a 4 miembros de red de ciberestafas. De acuerdo con la sentencia, los ejecutados formaban parte de una red criminal que operaba en el norte de Birmania y estaba implicada en delitos de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, homicidios y tráficos de drogas. 7:9. Mucha atención a la información en el plano deportivo. Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escalonada de indisciplina y denuncia por abuso. El 10 de Alianza Lima estaría por dejar el club para irse a Sakaryaspor, equipo que actualmente está peleando por salir de la zona de descenso. Y mientras tanto, allanan casa de amiga de Carlos Zambrano, implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima. El periodista Javier Díaz reveló que las autoridades en Argentina acudieron a la vivienda de la joven que acompañó a la presunta víctima al viaje a Montevideo. Usted leyó, ¿no? Todo el testimonio, ¿no? De la chica, la denuncia que hizo. No. En las declaraciones de... ¿Se va a ir preso Zambrano o no? Vaya situación muy complicada. Bueno, vi una entrevista a Philly Butter, le hacían la pregunta, ¿no? Y esto es recurrente, o sea, en concentraciones de equipos de fútbol. Es el pan de cada día. Sí, evidentemente. O sea, ahí dicen, ¿no? Todos lo promueven, todos lo hacen. Y ahí hubo uno que no estaba. Y cuando hay partidos internacionales, igual dicen, ¿no? Y hablaba sobre Messi, que el único que se libera de este tipo de reuniones, ¿ah? Trago y mujeres. 7:11. Por otra parte, Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima. Dijo: lugares tan especiales. No creo. Luego de varios días, el capitán de la selección argentina y el del Inter de Miami recordó su visita al estadio Alejandro Villanueva, compartiendo una serie de imágenes y videos. Bueno, y también tenemos la noticia de que hay nuevo director técnico para la selección peruana, Mano Meneses. Jan Ferrari habló sobre el nuevo director técnico de nuestra selección y dijo: por su perfil no lo llevaba a Universitario de Deportes. El director del fútbol señaló además que con la llegada de Mano Meneses, la idea es que la selección peruana vuelva a su identidad. Bueno, usted que conoce de deporte, Gonzalo, ¿qué le parece la designación del nuevo DT? Bueno, en su momento entiendo que fue director técnico de la selección de Brasil. En 2010 a 2012, ¿no? Vamos a ver, no creo que el problema no son los directores técnicos, ya se ha visto, ¿no? Uh-huh. Por más que traigan al Pep Guardiola, va a depender mucho de la disciplina de nuestros jugadores. Ya acabamos de tener un caso
explícito de cómo es el comportamiento y el profesionalismo de nuestros jugadores, pues, ¿no? Entonces el tema no es tanto ya el del director técnico, ¿no? Sino cómo han crecido estos jugadores. Solo hay que dirigir ya la mirada a los menores y tratar de por ahí rescatar, pues, ¿no? Algunos para que en un futuro no muy lejano puedan cosechar ya los frutos de esta preparación, pero particularmente traigan a quien traigan, si no cambia la actitud del jugador peruano, vamos a seguir en las mismas condiciones. Ahora otro tema, ¿no? En el fútbol profesional peruano, en cancha, ahora va a haber más jugadores extranjeros. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si pensamos en apostar, digamos, por tratar de buscar jugadores dentro de la Liga 1, definitivamente lo que estamos haciendo es matar al profesional de fútbol peruano. Porque claro, hay más posibilidades ahora para los extranjeros que para los nacionales, porque lo ideal es darle más opciones al jugador del país, ¿no? A que pueda desempeñarse, digamos, mostrarse un poco más, y ahora, pues bueno, con la nueva normativa, estamos reduciendo estas posibilidades. Y ojo que hay varios que ya se están nacionalizando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la U ya se han nacionalizado 2 jugadores, William Riveros y Matías Di Benedetto, si no me equivoco, ya son peruanos. Claro. Y va a haber chance para ellos. De todas maneras. Sí, pues. Y este nuevo DT dijo que va a ser todo un cambio generacional, ¿no? Que creo que, como lo mencionó, está bien. Y eso es urgente. Y es necesario también. Pero también va a convocar. Yo creo que igual va a convocar a algunos veteranos, algunos conocidos. Pero en el proceso creo yo que sí es necesario, ¿no? Que se haga ese cambio. Ahora, de que ocurra, ahí sí es otra historia. 7:14, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. En estos momentos está en plena ejecución las 2 pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera, si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo, ya no es por cuadras, ¿no? Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Pedro Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demás. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Sin más, fomentación folclorista, costumbrista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy. Guaycaicona, panecona. Somos ponche cachon zapanco ñiquichispaj. Ginante en comunidades conapi, centros poblados, anexos, distritos, barrios, maiconaperaj, charique, guairao, senchista, cancona, guayarimishenki, rique, canconapa, jojaton, napaico y cachon, guaycaicona, panecona. El día de ayer, amigos oyentes, don Guillermo Richarte ya habló sobre este tema junto a el señor César Loaiza. Y es que hay buena información para la familia educativa del distrito de Tambobamba. Y es que la empresa minera Las Bambas ha sido declarado ganadora para financiar la nueva infraestructura de la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco. Esto en Tambobamba, capital de nuestra provincia. Este proyecto se ejecutará mediante la modalidad de obras por impuesto que supera el monto de, escuche bien, Guaycay Panaya, este número tiene que tenerlo presente, más de 30 millones de soles, un proyecto muy importante para la provincia de Cotabambas, que lógicamente va a ser un beneficio para toda la familia educativa, para toda la comunidad educativa. Estamos hablando de primaria, secundaria, educación incluso, que lógicamente va a beneficiar a toda esta población de Tambobamba. Y justamente para hablar de este tema y tal como lo hemos anunciado, ya estamos a través de la línea telefónica con uno de los representantes de la empresa minera Las Bambas, justamente para hablar de este importante tema. Estamos con el ingeniero Marco Santos, justamente para hablar de este tema. Ingeniero Marco Santos, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui y al informativo Huillaricuy, Sumajpunche Cachun Campaj. Muy buenos días, amigos de Radio Surfui y hermanos de todo Cotabambas. Es una alegría saludarlos una vez más en este mes de febrero, mes de alegría, mes de carnaval, y que las alegrías continúan justamente con lo que acabas de anunciar sobre el Colegio Erasmo Delgado, o más conocido como EDB. Bueno, un hito importante, ingeniero Marcos, porque va a significar algo muy positivo para toda la provincia, pero en sí queremos que usted nos comente qué significa este proyecto en sí para la provincia de Cotabambas y también para la empresa minera Las Bambas. Sí, muchísimas gracias, como ya dije, por este espacio. Este proyecto, la construcción de este Colegio Erasmo Delgado Vivanco, o EDB, ha sido un anhelo de muchos años para los hermanos de Tambobamba, para los estudiantes, los chicos de Tambobamba. Entonces, lo que finalmente estamos hablando de la construcción para más o menos 550 alumnos que tendrán
acceso a una infraestructura moderna, tanto en primaria, en secundaria, así también tenemos la educación para adultos. Entonces, la construcción de esta institución emblemática de Tambobamba significa invertir en el futuro de nuestros jóvenes y el futuro de las familias. Para el distrito de Tambobamba, por supuesto, significa contar con un colegio moderno, seguro y adecuado, que justamente debe cumplir con los estándares del Ministerio de Educación. De esta manera se debe brindar una educación moderna acorde a los avances pedagógicos, ¿no? Entonces, creemos que los chicos, los estudiantes de primaria, secundaria de Tambobamba, pues merecen tener una infraestructura moderna, una educación de calidad. Para Minera Las Bambas, este proyecto significa también mucho, porque tenemos el compromiso de apoyar, de apalancar la educación en todo Cotabambas. Y es por eso que podemos decir que hoy nuestro lema, Minería para el Progreso, se está haciendo realidad. En este sentido, cuando hablamos de progreso, no hablamos solamente del progreso económico, sino fundamentalmente de la educación, ya que todos sabemos, hermanos de Cotabambas, que nuestros hijos, con una buena educación, saldrán adelante. Esto se traducirá en el desarrollo de nuestro pueblo con Cotabambas y de toda Apurímac probablemente, porque de este colegio saldrán, sin duda alguna, grandes profesionales a futuro. Correcto, ingeniero. Bueno, para las personas quizá que no están muy familiarizadas con el término de mecanismo de obras por impuestos, para algunos es un término nuevo, para otros no tanto. Para la empresa minera no lo es porque ya ha venido ejecutando este tipo de mecanismos, lo hizo en su momento con la ejecución de este emblemático puente Colca-Cutuctay, lo está realizando en estos momentos también con la institución educativa, el SEMA Mara, ¿no? En el distrito de Mara, que también va a beneficiar a muchos estudiantes, y hoy en día lo está haciendo también con la institución Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba, ¿no? ¿Por qué este mecanismo, ingeniero, es importante, ¿no? ¿Y qué beneficios va a traer directamente a la población? Muchas gracias por esta importante pregunta. Este mecanismo de obras por impuesto es justamente algo particular que permite ejecutar proyectos como los que ya has mencionado, de manera más rápida, eficiente, y así aportar al desarrollo directamente. Entonces, este mecanismo permite pues que la población vea claramente cómo los impuestos que paga, ojo, una empresa formal, se convierten en obras que mejoran los servicios de la población o de una comunidad. En este caso particular tenemos que nuestro colegio EDB será ejecutado a través de este mecanismo de obras por impuestos. Entonces, cuando hablamos de impuestos a veces no entendemos porque una empresa formal paga sus impuestos y no sabemos en qué termina. Pero en este caso, los impuestos que paga la empresa Las Bambas al Estado van a volver más directamente a ejecutar, como en este caso el colegio, o tal vez otros proyectos como postas, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros como empresa seguir trabajando en este mecanismo de obras por impuestos y aportar al desarrollo, ¿no? Y además, en este mecanismo lo que podemos decir es que el hecho de adelantar la inversión pública se harán, como ya lo dije, de manera más rápida, más eficiente, pero al mismo tiempo esto genera una oportunidad de empleo local, genera economía en el distrito. Así pues, nuestros hermanos verán cómo los recursos que se generan en su territorio, en este caso en el territorio de Cotabambas, pagado los impuestos por Minera Las Bambas, se van a traducir en forma de bienestar y desarrollo
para la población de Cotabambas y en este caso particular para los estudiantes de Cotabambas que realmente merecen un colegio, una infraestructura educativa moderna y de calidad. Correcto, ingeniero. Bueno, y como usted lo dice, va a ser de una manera más directa, más eficiente y sobre todo también más transparente, ¿no? Al intervenir la empresa privada, seguramente los plazos van a ser más cortos, la eficiencia va a ser mucho mejor y al final los beneficiados van a ser la población en sí, porque también estaría generando empleo local y va a permitir que se pueda mover la economía del distrito y de alrededores, así que es algo bastante positivo la ejecución de obras por impuestos que está ejecutando y va a ejecutar en estos momentos la empresa minera Las Bambas en esta institución educativa. Estamos hablando de la institución Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba. Ingeniero, estamos hablando de una inversión que supera los 30 millones de soles, ¿no? Un monto considerable. ¿Cómo va a cambiar entonces con este monto la nueva infraestructura, ¿no? Y la experiencia educativa? Definitivamente va a haber un cambio importante para los estudiantes, los jóvenes, los chicos que empiezan a estudiar en este colegio a futuro. Sin duda alguna se verán más motivados al tener una infraestructura o aulas bastante modernas, claras, con ambientes seguros, iluminados, con una buena ventilación, equipados con tecnología como se merecen. Entonces esta nueva infraestructura sí va a cambiar definitivamente las ganas de aprender de nuestros chicos, la motivación que le van a dar nuestros chicos a seguir estudiando en su querido colegio EDB. Para los docentes también, sin duda alguna, va a haber un cambio, pues ellos tendrán mejores espacios para enseñar, mejor tecnología, podrán desarrollar de mejor manera las clases y podrán transmitir el conocimiento a los chicos de manera mucho más eficiente, mucho más motivadora, ¿no? Entonces, este colegio, pues, está preparado para preparar grandes estudiantes, grandes profesionales a futuro, donde sin duda alguna dará mucho gusto, mucho placer, mucha alegría estudiar, aprender y también enseñar. Entonces, esperemos, y lo que ya podemos visualizar es que en este colegio se formarán grandes profesionales a futuro. Ingenieros, médicos, abogados, de todas las profesiones habidas en el mercado profesional o educativo. Eso es nuestro anhelo y así seguiremos construyendo esta obra, aportando justamente, como decíamos, la educación es el camino para mejorar una sociedad, para el desarrollo de un pueblo. Entonces, mientras esto se construye, también quisiera dejar en claro que tendremos una infraestructura adecuada para que los chicos sigan estudiando y no pierdan sus clases hasta que el EDB esté concluido y esperemos lo más pronto posible dentro de la programación que se ha hecho. Perfecto, ingeniero. Y bueno, vemos que ustedes como empresa minera siguen apostando por el trabajo conjunto, ¿no? Por este trabajo multisectorial con el gobierno regional de Apurímac en este caso, ¿no? ¿Cuál es la clave o qué tan importante es esta alianza entre el Estado, la empresa privada y lógicamente también la comunidad? Sí, esto es una experiencia bastante importante y importante tu pregunta, porque obras emblemáticas como esta, obras o proyectos que aportan al desarrollo local, solo se ve con un trabajo en conjunto, con un proceso multiactor. Entonces, esta alianza que estamos hablando entre el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Tambobamba, Cotabambas, la UGEL Cotabambas, la PAFA del Colegio EDB y todos los otros líderes sociales, ha hecho posible que esto sea una realidad. Sabemos que el Estado conoce las necesidades que hay en la población, ¿no? Pero
lo interesante de esto es que la empresa privada, como en este caso Las Bambas, pues aporta recursos y capacidad de gestión y ejecución para que esta obra se haga realidad. Este trabajo en conjunto nos da mejores resultados y mucho más rápidos. En este caso yo quisiera aprovechar para felicitar al gobierno regional de Apurímac y en nombre personal del señor Percy Godoy, quien con una decisión política ha hecho que sea posible el financiamiento de este colegio con el techo presupuestal del gobierno regional. De esta forma, pues, seguiremos trabajando con el gobierno regional y garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas. Como ya hemos dicho, si bien es cierto el presupuesto viene del gobierno regional, pero la normatividad para la construcción de esta edificación es el cumplimiento del Ministerio de Educación. Así que pues podemos decir, cuando estamos mejor organizados, cuando hay un diálogo abierto entre todos estos actores, podemos lograr desarrollo, podemos lograr grandes acuerdos, y que en ese sentido debemos seguir trabajando, logrando grandes cambios, como cerrar brechas de infraestructura educativa en este caso, sin duda alguna también puede hacerse en otros sectores. Bueno, correcto, ingeniero Marco. Hemos podido ver, todos los oyentes también, las comunidades presentes, durante el año 2025 y ahora en el año 2026, la empresa minera Las Bambas está teniendo una fijación particular con la educación en nuestra provincia, ¿no? Ya lo ha hecho a través, como le indicaba, por ejemplo, de la construcción del Semamara, también con el tema de vacaciones útiles, el tema de los PREPs, ¿no? Los programas de refuerzo escolar, donde asisten niños a poder reforzar todo lo aprendido, capacitación docente. Minera Las Bambas está invirtiendo muchísimo en lo que es educación, ¿no? ¿A qué se debe este compromiso con este sector, ¿no? Y si va a repercutir seguramente en el futuro de la provincia y la región. Muchas gracias por esta pregunta, porque esto sí es fundamental. Como ya lo había dicho anteriormente, la educación es lo único que cambiará a una sociedad camino hacia el desarrollo, a una familia o la vida misma del estudiante. En ese entender es que Minera Las Bambas tiene claro contribuir a la educación en Cotabambas. Por eso es que todas las actividades que tú has mencionado, tanto en la construcción de colegios, como también en la capacitación y formación de los docentes, y todo lo que implica con los estudiantes, como las vacaciones útiles, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Las Bambas reafirma su compromiso con las familias de Cotabambas para seguir trabajando en conjunto y mejorando cada vez más la calidad de educación, la calidad de la infraestructura que existe. Porque, como repito, nuestras sociedades requieren ciudadanos que tengan una formación adecuada para el beneficio, para el aporte al desarrollo de su población, de su comunidad y de ellos mismos. Y en ese sentido también vemos que este colegio no es simplemente un edificio, ¿no? Es un espacio, como ya lo dije, donde se formarán futuros profesionales, técnicos, líderes de la provincia. Esperemos que más adelante escuchemos nombres de los chicos del EDB ocupando grandes cargos, brillando localmente, regionalmente, nacionalmente y por qué no internacionalmente, porque las oportunidades, las posibilidades están. Entonces, y así también finalmente quiero cerrar con esto, de que los recursos que se generan en este territorio a través de la producción, en este caso de Minera Las Bambas, que pagan los impuestos formales, se traducen en una calidad de vida
en una mejor educación y más oportunidades para todos. Marco, muchísimas gracias, ingeniero Marco. Le agradecemos por su buena disposición y esta posibilidad de conversar con nuestra estación radial, y que también de esa forma la población de Tambobamba y también la población de la provincia de Cotabambas pueda conocer un poco más sobre esta importante infraestructura educativa, la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco, que va a ser, ejecutada a través de esta modalidad muy interesante, que tiene un presupuesto superior de más de 30 millones de soles. Y seguramente, ojalá nos pueda conceder próximamente otra entrevista para seguir hablando, ampliando este tema y seguir conversando más sobre estas obras que viene desarrollando la empresa minera Las Bambas aquí en la provincia de Cotabambas. Ingeniero Marco, en la parte final, se vienen ya las actividades de los carnavales, se viene esta festividad muy importante en nuestra provincia de Cotabambas, y seguramente, como todos los años, la empresa minera también auspiciando la actividad de los carnavales y también con las delegaciones correspondientes haciéndose presente en el Ticapayana, en Mama Poroto Pampa, en el Estadio Rairoca. Seguramente ustedes estarán también ahí presentes. Muchas gracias. Por supuesto que sí vamos a estar presentes, porque nuestro rol también es, estamos en Cotabambas, debemos participar, estar presentes en estas actividades culturales tan importantes para Cotabambas, como lo hemos venido haciendo todos los años, y con mucha alegría y satisfacción estaremos presentes compartiendo estas fiestas carnavalescas. Y claro que sí, y sigamos conversando sobre este tema, educación tan importante para Cotabambas, sobre la construcción del Colegio Erasmo Delgado Vivanco, obra tan anhelada por los padres o hasta exalumnos del EDB. Entonces, Las Bambas sigue comprometido con el desarrollo de Cotabambas. Como ya lo has dicho, estamos ya en proceso de construcción próximo a concluir el SEMAMARA, y ya tenemos un proyecto grande, un proyecto emblemático por el mecanismo de obras por impuestos, que ha sido el primero. Un sueño de más de 50 años se ha hecho realidad, el puente Colca-Cutuctay, que ya actualmente está al servicio de la población y facilitando la vida y el transporte para todos los hermanos de Cotabambas. Muchas gracias. Ingeniero Marco, a usted las gracias y hasta una nueva ocasión. Muy buenos días. Muy buenos días. Estuvimos conversando con el ingeniero Marco Santos, representante de la empresa minera Las Bambas, y hemos hablado de este tema. La institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba va a estar a cargo de el financiamiento, ¿no?, de la construcción a cargo de la empresa minera Las Bambas. Bueno, y va a ser un hito importante para la gente que nos esté escuchando y tal vez no cae en cuenta lo que va a significar esto. Va a cambiar mucho la perspectiva en el distrito de Tambobamba, en nuestra provincia de Cotabambas, en el eje o en este pilar fundamental que es la educación, ¿no? Va a ser un giro de 180 grados porque van a contar con la infraestructura adecuada, con el equipamiento adecuado, los docentes también con la capacitación adecuada, y van a estar a la altura de los colegios de más alto nivel, de más alto rendimiento. Entonces, felicitar este tipo de acciones, felicitar que la mira esté directamente hacia el sector educativo, ¿no?, que ya tenemos entendimiento que es el desarrollo de toda nuestra provincia, nuestra región y de nuestro país, ¿no? Un país educado puede lograr muchísimas cosas, así que felicitaciones. Y pronto ya se va a empezar a ejecutar entonces esta institución educativa en el distrito de Tambobamba. Estamos hablando de Erasmo Delgado Vivanco. Felicitaciones a todos ellos y a todos los que van a poder gozar y disfrutar de la nueva infraestructura con esta inversión de más de 30 millones de soles. Ojo, más de 30 millones de soles, un proyecto muy importante. Felicitaciones para todo el distrito de Tambobamba, felicitaciones también para la empresa minera Las Bambas, que viene apostando por estos proyectos educativos que van a tener un impacto positivo en la sociedad. 7 de la mañana con 42 minutos. Información positiva definitivamente para el distrito de Tambobamba. No se trata de eso tampoco, ¿no? No se trata de eso.
Muy bien, vamos a conversar ahora con nuestro buen amigo Óscar Cáceres. Vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales. Al inicio del informativo le comentábamos, ¿no?, sobre la tarea que usted va a tener. Usted, mi amigo oyente, que este año hay muchos chicos que ya han cumplido los 18 años y les toca la tarea de elegir a nuestras próximas autoridades. Presidente de la República, en este caso senadores, diputados y también lo que viene a ser el Parlamento andino. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfo y la Voz de Todos. Muy buenos días, estimado amigo periodista. Aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y también de otras regiones de la provincia de acá, de la región de Apurímac. Óscar, coméntanos, tenemos que hablar ya sobre este tema muy importante que prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, las elecciones presidenciales 2026. Así es, el próximo 12 de abril se va a desarrollar las elecciones generales a nivel nacional, a nivel de todo el país. El 12 de abril el Perú va a elegir su futuro, va a elegir un presidente, 2 vicepresidentes, va a elegir 130 diputados que van a conformar la primera cámara y seguidamente va a también elegir a 60 senadores que va a conformar la segunda cámara. Y seguidamente se va a nombrar o elegir 5 representantes en el Parlamento andino. ¿Hay una enorme responsabilidad de parte del gobierno? Sí, de garantizar un proceso electoral totalmente transparente, independiente y que garantice sobre todo la ecuanimidad de la elección de la población del país, en este caso del Perú. Pero sin embargo hay una responsabilidad mucho mayor, que es la del ciudadano, en este caso la de elegir a sus representantes, tanto a la presidencia de la República, en la Cámara de Diputados a los 130 congresistas y finalmente a los 60 senadores que hoy van a también legislar en el Parlamento de nuestra República. Entonces hay una enorme responsabilidad, ya están saliendo las encuestas, hay que ponernos a reflexionar. Según los datos estadísticos, más del 70% todavía no ha elegido por quién votar. Es una preocupación enorme porque uno tiene que reflexionar con anticipación sobre quién va a salir electo en las próximas elecciones presidenciales, ¿no?, también de diputados y de senadores. Así es, estimado Javier. Perfecto, en todo caso, bueno, ahora se viene la tarea para cada, digamos, elector, ¿no? Al igual que usted y yo, tenemos la tarea ahora de informarnos, de conocer un poco más a los candidatos, ¿no? Porque definitivamente al tener un bagaje muy grande de candidatos y luego tener mucha mayor cantidad de senadores y diputados, la tarea se hace mucho más complicada para el elector. Así es. La importancia de elegir a un representante, en este caso un presidente, a una Cámara de Diputados, a una Cámara de Senadores, es de bastante trascendencia política y sobre todo de bastante trascendencia histórica. ¿Por qué? Recae en la personalidad, en la figura del presidente, ¿no?, la capacidad de resolver los grandes problemas del país. Hoy en la actualidad vemos cómo a través de los medios de comunicación el Perú pues se enfrenta a grandes desafíos. Uno es el tema de seguridad ciudadana, otro es el tema, por ejemplo, el control de las minerías informales en el interior del país, el tema de la tala ilegal de árboles y sobre todo algo muy importante y que de manera diaria se habla en los medios de comunicación es combatir la corrupción. Hemos visto cómo en este corto periodo de tiempo han pasado más de 10 presidentes de la República y esto bajo un tema de vacancias tras vacancias por un argumento que se no justifica, que hay una capacidad permanente del presidente para seguir gobernando porque está coludido con los temas de corrupción y eso le da pues una enorme inestabilidad política y económica a nuestro país. La tarea importante, elegir a nuestros representantes de manera adecuada, sobre todo generando un espacio de reflexión y sobre todo pues, no, como decía a un inicio de la entrevista, esto va a cambiar el futuro del país. Esperemos que los ciudadanos estén a la altura de elegir
a sus adecuados representantes y no volvamos a repetir la ingrata historia, ¿no? Hemos elegido, pero después terminamos arrepintiéndonos. Perfecto, Óscar. Yo creo que posteriormente vamos a tener que implementar un programa o un espacio electoral donde podamos hablar un poquito de los candidatos, por lo menos darles alguito de información a nuestros amigos oyentes y ellos con este poco de información puedan hacer, digamos, este trabajo de hacer una buena elección, ¿no? Porque, ojo, que en el anterior proceso electoral también, cuando se eligió al profesor Pedro Castillo Terrones, cuando asumió la señora Dina Boluarte, todos pegaron el grito al cielo y dijeron, yo no voté por él. Y no puede volver a ocurrir eso, porque de esos errores tenemos que ir aprendiendo. Si se ha cometido el error de elegir a una persona que dentro de la plancha existía esa persona, ahora también la tarea es igual. Tenemos que revisar quiénes están detrás de los rostros que están ahí en portada. Y eso va a ser una tarea, digamos, de cada poblador. Por supuesto, estimado Guillermo. Mira, algo muy importante también que hay que reflexionar y sobre todo hay que informarnos. La importancia, por ejemplo, de la Cámara de Senadores. Hoy en la actualidad se legisla bajo una primera cámara, ¿no? La Cámara de Parlamentarios o de Diputados. Esta Cámara hace pues doble función. Vota en dos oportunidades, la primera votación, la segunda votación por una misma ley, ¿no? Pero ahora vamos a tener una Cámara de Senadores que va a tener mayor importancia, inclusive, ¿no?, que la propia Cámara de Diputados, y en algunos casos va a tener prerrogativas presidenciales. ¿Por qué? Porque toda norma va a tener que ser aprobado, va a ser una especie de filtro todavía en la Cámara de Senadores. Lo que vaya a aprobar la Cámara de Diputados no va a ser definitivo, porque esto va a ser reflexionado todavía en una segunda Cámara donde van a haber 30 nuevas personalidades que van a ser elegidas y van a ser denominados senadores. Una vez que la Cámara de Senadores apruebe, recién va a ser ley lo que haya aprobado la Cámara de Diputados. Entonces, eso, por ejemplo, es importantísimo porque los que vayan a salir electos como senadores prácticamente pues van a tener el control y el manejo de la legislación y de la normativa peruana, ¿no? Perfecto, Óscar, te agradecemos por la importante información que nos compartes y vuelvo a indicarte, esperamos de que desde tu conocimiento también puedas seguir sumando también información para la población electoral que va a participar en este próximo proceso electoral. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo enorme. Siete con 50, estamos en el informativo Guillarico ya. Se vienen las elecciones. Usted dirá, bueno, falta, ¿no? Esto va a ser rapidísimo. Ya estamos en febrero. Imagínese usted, esto va a ocurrir muy rápido. Vamos a hablar de otro tema muy importante, amigos oyentes. Vamos a conversar con el director de la UGEL Cotabambas. Y es que hay un convenio, escuche bien, con la Universidad Continental. Mucha atención para los docentes de Cotabambas. Atención, maestro de Cotabambas. Incluyen a sus hijos, ¿ok? Si quieren estudiar en la casa superior, van a tener un descuento del 35%. Mucha atención a esta información que en breve lo vamos a desarrollar y vamos a conversar con el director de la UGEL Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas. Él tiene toda la información en relación a este importante tema para los docentes de la provincia de Cotabambas y también para los estudiantes, hijos de estudiantes de los maestros de la provincia de Cotabambas, que van a tener un descuento del 35% para lo que viene a ser el pago de sus estudios. Gran posibilidad, definitivamente que sí. Entiendo que es un convenio también que se ha firmado con otra institución y situación casi similar, parecida, ha ocurrido con la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Red de Salud. En este caso, otro convenio que va a beneficiar a esta
unidad ejecutora, estamos hablando de la Red de Salud Cotabambas, justamente con un convenio de cooperación interinstitucional que orienta a fortalecer la capacidad operativa y mejorar la calidad de los servicios de salud en la provincia de Cotabambas. El convenio fue firmado por el alcalde provincial, ingeniero Dante Contreras Galloso, y el director ejecutivo de la Red de Salud Cotabambas, Joseph Giovanni Cárdenas Pariona. El acuerdo establece un marco de coordinación para financiamiento y ejecución de inversión de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, dice, en el sector salud. De acuerdo con el establecimiento, el documento dice: la Municipalidad Provincial de Cotabambas asumirá la gestión presupuestal y la ejecución física y financiera de la inversión, que incluye la reposición de 2 ambulancias tipo 2, camionetas rurales, la adquisición e instalación de una torre laparoscópica, así como la ampliación y mejoramiento de la cadena de frío del área de Tópico. Por su parte, la unidad de ejecutora Red Salud Cotabambas se compromete a entregar los expedientes técnicos de la IOAR debidamente aprobadas, garantizando la disposición de recursos humanos necesarios para la operatividad de los bienes adquiridos y asumir la operación y mantenimiento de los mismos una vez culminada la ejecución. Muy bien, más adelante vamos a tratar de conversar con el profesor Omar Cárdenas para que nos dé más información sobre este convenio con la Universidad Continental. Mientras tanto, estamos enlazados vía telefónica con Sandra Paliza desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas para hablar sobre el lanzamiento del carnaval. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Muy buenos días con todos en cabina, muy buenos días con toda la población oyente de la provincia de Cotabambas. Efectivamente, ya estamos próximos a lanzar nuestro Carnaval Cotabambino 2026. Ya tenemos ya también el programa general. A toda la población, a todos los radioescuchas, invitamos a que vengan al distrito de Cotabambas. El lanzamiento del carnaval va a ser el 5 de febrero. En febrero tenemos el concurso de muñecas, comadres. Tenemos también el concurso de Timpus, tenemos el concurso de Hashua del adulto mayor. El 14 de febrero, sábado 14 de febrero, tenemos los carnavales en Pampacasa, que es una comunidad donde se hace pues la carrera de caballos. El 15 de febrero tenemos la competencia hípica en Corrina Casa y la competencia hípica en Cachicarana. El 16 de enero tenemos la visita a Ticapayana, a Poroto Pampa, como todos los años, todos los distritos van pues a Ticapayana. Igualmente, Cotabambas, conjuntamente con el alcalde, el señor Lucio Truyenque Molero, y el cuerpo de regidores, con un grupo también de aquí de Cotabambas, vamos a ir a estar presente este día tan especial para toda la provincia, que es la visita a Ticapayana. El 17 de febrero tenemos la competencia hípica en el sector Chichacasa. El 18 de febrero tenemos el concurso de danzas, de hashwas, de barrios y comunidades aquí en el distrito. Este concurso también se va a llevar a cabo en Plaza Pata. Va a llevarse a cabo también el concurso de Huaracanacuy y la Yunzada Cotabambina, este día central, que es miércoles 18 de febrero. Luego el 19 y el 20 de febrero tenemos la competencia hípica en Trangapata. El 21 de febrero tenemos la participación en el concurso de Hashua y danza en Tambobamba. Los ganadores del 18 de febrero, los que ganen, la comunidad que gane, el barrio que gane, va a ir a la participación del concurso de Hashua y danza en Tambobamba con toda la delegación, con el alcalde, la plana de regidores. Y finalmente el 22 de febrero tenemos el remate de carnavales de las comunidades y en todos los barrios. La programación ya está colgada también en la página de la municipalidad. Invitamos a toda la población, a todos los que nos están escuchando, de que puedan revisar, y todavía que hay mucha gente que se encuentra, pues no, de vacaciones, pueda venir a vivir con nosotros la magia, el ritmo, la identidad que nos llena de orgullo. Bueno, un detalle completo, Sandra, de todas las actividades que se van a realizar con motivo de los carnavales en nuestra provincia. Bueno, escuchamos ahí también sobre el Huaracanacuy, ¿no? Acá tenemos una posición para el Huaracanacuy, pero bueno, son costumbres que tiene la gente. Hay que tener muchísimo cuidado con esta práctica porque puede implicar en heridos y lamentablemente también en muertos. Sandra, te agradecemos por este informe y bueno, estamos en plenos carnavales, vamos a tratar
de vivir cada una de las actividades de nuestros carnavales cotabambinos para prevalecer pues la cultura de nuestra región Apurímac, de nuestra provincia de Cotabambas. Te agradecemos, Sandra. Muchísimas gracias con todos ustedes y quedan bienvenidos también para que puedan venir y puedan estar presentes aquí en los carnavales cotabambinos 2026. Ahí estaremos. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. 7 de la mañana con 57 minutos. Bueno, nos quedan algunos minutitos para que usted, papito, mamita, si no sabe si es miembro de mesa, nos mande un mensaje al WhatsApp con su número de DNI o en todo caso nos llame en estos momentos para que podamos inmediatamente decirle si es miembro de mesa o no es miembro de mesa. Es importante, la multa está bastante alta. 974-78-2420 974-78-2420. Llámenos o escríbanos un mensaje de WhatsApp con su número de DNI para que inmediatamente le podamos indicar si usted es miembro de mesa o no es miembro de mesa. A ver, tenemos un comunicado aquí. Buenos días, señores periodistas. Por favor, este comunicado: mañana a las 5 de la mañana se sacará sangre para poder descartar colesterol en sangre, diabetes, anemia y otras enfermedades. Venir al puesto de salud de Pumamarca sin tomar desayuno, es decir, en ayunas. Así que están enviándonos este comunicado. A ver, en el centro de salud de Pumamarca, mañana, el día de mañana, a las 5 de la mañana, se va a estar sacando sangre para descartar colesterol, diabetes, anemia y otras enfermedades. Tienen que apersonarse al centro de salud Pumamarca, al puesto de salud Pumamarca en ayunas, para que puedan sacarle este análisis de sangre. Listo, mi amigo Carlos, ahí está tu comunicado. 974-78-2420. Recordemos que en esta oportunidad se va a estar indicando, se está indicando que los miembros de mesa van a poder recibir 165 soles de pago por ejercer su deber cívico. 165 soles. Usted tendría que saber si es o no es miembro de mesa. Ya el sorteo se ha realizado el 29 de enero, se ha realizado este sorteo para la elección de los miembros de mesa para estas elecciones generales 2026. Son más de 834,000 ciudadanos los que han sido seleccionados como titulares o como suplentes. Como titulares o como suplentes. Bueno, ellos deberían estar desde las 6 de la mañana en su local de votación. Teniendo en cuenta la jornada de la votación, comenzará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde. Los miembros de mesa, todos, sin excepción, titulares y suplentes, deben estar a las 6 de la mañana y firmar la hoja de asistencia. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 1 minuto. Vamos inmediatamente con el bloque deportivo y tenemos que hablar lógicamente de la poderosa Liga 1 que ya empezó la poderosa Liga 1 y acá tenemos todos los resultados de los partidos, cómo se jugaron, quiénes ganaron, quiénes perdieron. Aquí se lo detallamos todo, pero antes vamos a hablar por supuesto del nuevo director técnico Mano Meneses, que ya ha sido designado como el titular para que pueda dirigir a los peruanos en el ámbito deportivo, para ser más específico, en el fútbol. La selección peruana ya inició una nueva era con la llegada del brasileño Mano Meneses,
que a inicios de diciembre dejó de ser el entrenador del Gremio, club donde estaba dirigiendo a Eric Noriega. Además, Meneses llega a la bicolor con el cartel de ser el técnico de la selección de Brasil durante el año 2010 y 2012. Bueno, y en ese contexto, Gian Ferrari, que hoy en día es el director general de la Federación Peruana de Fútbol, ha destacado la incorporación de Mano Meneses, que aseguró que el perfil del DT brasileño no será idóneo para Universitario de Deportes. Bueno, dice, tengo dos temas muy puntuales en el tema de la selección, es un tema completamente distinto de lo que es club. Yo, por ejemplo, no lo hubiera llevado a Universitario ni a Vallejo, que son los clubes en los que he estado por el perfil básicamente. Ahora, como lo dije hace un rato, no se trata tanto ya del director técnico, sino de los jugadores, de la disciplina de los jugadores. Si no hay disciplina con los jugadores, nuestra situación va a continuar igual. Bueno, y vamos con los resultados de la fecha 1, Universitario de Deportes, que es el vigente tricampeón del fútbol peruano, está soñando pues con lograr el tetracampeonato nacional en la primera división, por primera vez en su historia, ojo, Pero el camino de los cremas no va a ser nada sencillo, pues deben competir con 17 clubes, que también están optando pues por un cupito ahí, un campeonato de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Ojo, para que ustedes sepan, amigos, si no sabe, este torneo se divide en dos, torneo apertura y torneo clausura. El campeonato mantiene el formato de la anterior edición, ahora con 18 participantes ya y una etapa de playoff. Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco Fútbol Club y Fútbol Melgar son otros clubes candidatos también que están apuntando al título. Y ojo, tenemos acá la relación de los partidos que se jugaron. Por ejemplo, se jugó el pasado viernes, se jugó el partido entre Sport Huancayo contra Alianza Lima. Alianza Lima, pese a los problemas que estaban pasando extradeportivos, logró un triunfo y le ganó 2-1 al Sport Huancayo. El UTC de Cajamarca le ganó 2-0 al Atlético Grau. El Sport Boys empató 1-1 con los Chancas. Juan Pablo II empató 3-3 con Fútbol Club Cajamarca. El Melgar de Arequipa le ganó en su casa en Arequipa 2-0 al Papá, al Cienciano del Cusco. Por otro lado, el Deportivo Garcilaso, pedacito de cielo, empató 1-1 con el Sporting Cristal ahí en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Alianza Atlético de Sullana le ganó 1-0 al Cusco Fútbol Club. Universitario de Deportes le ganó 2-0 al ADT con goles de Nazario Baleira, como lo llaman, y también de Martín Pérez Guedes. Los dos goles fueron de cabeza. Bueno, ayer jugaron Comerciantes Unidos, que le ganó 1-0 al Club Deportivo Moquegua. La tabla de posiciones, lógicamente, todavía no es fija, ¿no? Pero en la punta están todos los equipos que ganaron sus 3 puntos. Estamos hablando de la U, la UTC, Melgar, Alianza, Alianza Atlético y Comerciantes Unidos. Y bueno, al fondo de la tabla, los que no han ganado nada son Sport Huancayo, Cusco Fútbol Club, Deportivo Municipal, el Cienciano del Cusco, Grau y el ADT de Tarma. Ojo que el torneo de apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 está pactado a disputarse hasta la última semana de mayo, tras realizarse la fecha 17 del torneo apertura. Así están las cosas en nuestro fútbol local, para que ustedes tengan conocimiento. Recién está arrancando eso, así que no se me desanimen los hinchas del Garcilaso, no se desanimen la gente del Cienciano del Cusco. Ya sé que hay bastante hincha por aquí, en nuestro distrito de Chalhuahuacho, de estos dos equipos.
Y bueno, para los que les gusta el tenis, Carlos Alcaraz venció a la leyenda Novak Djokovic y se consagró campeón del Abierto de Australia. El español se impuso al serbio por 3-1 para conquistar por fin el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo. Bueno, en este partido también estaba presente el Rafa Nadal. Con Rafa Nadal como testigo, como gran apoyo, el murciano sacó adelante una final histórica en la que fue de menos a más, lo que empezó en manos de experiencia de su adversario y que volteó con un toque de madurez, de solvencia y de talento. Le agradecieron a Rafael Nadal que estuviese presente. Se le ve un poquito ya mayor, ¿no? Un poquito viejo, ¿ah? Pero bueno, ha sido una leyenda del tenis sin duda alguna y ambos jugadores se rindieron a sus pies. Ojo que tiene 38 años, ¿eh? También no está muy jovencito que digamos el tenista Djokovic. Djokovic, así se pronuncia el chinchilico, Djokovic. Bueno, y por ahí se está rumoreando que el chorrillano Palacios sería el asistente técnico de Mano Menezes. ¿Usted qué cree? Jan Ferrari ha indicado que, bueno, estos son rumores nada más. Señaló además que con la llegada de Mano Menezes, la idea es que la selección peruana vuelva a su identidad. En una entrevista, Jan Ferrari, en su papel de director de la selección peruana, se pronunció sobre el asistente técnico peruano que tendrá Menezes. Dice que tiene que tener una proyección de entrenador importante y que absorba esta escuela brasileña que va a dejar, así lo afirmó. Y bueno, descartó que evalúe integrar al chorrillano Palacios al comando técnico de la bicolor. A Palacios no lo tenemos contemplado. Así fue, contundente. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Recordarles que a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana está la pichanga de surf y con todo el desarrollo de la información deportiva por parte de nuestra compañera de labores. 5:30 de la mañana está haciendo la pichanga de surf y nuestra compañera de labores, Esperanza está desde las 5:30 de la mañana, así que los invitamos a que puedan sintonizar Radio Surfu y a todos los amantes del deporte a esa hora. Perfecto, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos ahora a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Es que al ser nueva también a uno se le va el nombre y apellido. Vicky Esperanza Mamani, desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 con la pichanga de surf y todo lo que concierne al deporte. Ojo, al estilo de la catedral, ¿ah? A ese nivel va, por si acaso, por si acaso. En todo caso, ella apertura los programas en vivo en Surfo y la Voz de Todos. Vamos ahora con Lisbeth Saldívar, que después de haber ya disfrutado de su saludable desayuno, riquísimo, nutritivo desayuno, ya está lista en su cabina para acompañarnos con la lectura de los principales diarios. Lisbeth, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a ustedes, buen inicio de guardia para ustedes, bueno, de todos los días que vienen para trabajar seguramente, con saliditas a campo. Sí, definitivamente. Lisbeth, coméntenos qué ha preparado de desayuno para el deguste de su familia. Esta mañana, a ver qué hice, un capchicito de haba. Un capchi de habas. Riquísimo, ajá, delicioso. Sí, para los chicos les encanta, y entonces les hice un capchicito de haba. Perfecto. ¿Y preparó también cafecito? Presumo. Sí, tomaron. Ahí toman a veces su cañigua, a veces toman su quinoa, otros días toman otras cositas y así los chicos tienen que irse esta mañana.
Sí, pues, tiene que ser bastante nutritivo, ¿no? Sí, porque se quedan hasta la 1, 2 de la tarde sin almuerzo y entonces tienen que comer algo nutritivo. Claro, definitivamente. Algo que les aguante toda la mañana. Perfecto. Lisbeth, vamos a revisar en todo caso las portadas. Adelante. Sí, claro que sí. Vamos con las portadas, 8 de la mañana con 12 minutos. Mucha atención a esta información, queridos amigos, en nuestra región de Apurímac. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, para hoy martes en su portada, obras que marcan diferencia. Cementerio de Condebamba se embellece. Y bueno, el Cementerio General de Condebamba viene mostrando ya una notable transformación gracias a la gestión de la presidencia del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Abancay, Flavio González Palomino. Qué bueno. Vamos con otra información del diario El Pregón. Va por el título internacional. El niño ajedrecista de Abancay, Juan Eduardo Ramos, ¿se acuerdan, no? En algún momento también lo hemos entrevistado a este pequeño, cuando regresó de una de estas competencias, ganador, él, bueno, ya veo en la fotografía cada vez más grandecito, ya él seguramente, qué bueno, Juan Eduardo Ramos se consagra campeón regional Sur 2026. Mientras tanto, familiares consternados, niña resulta gravemente herida tras ser atropellada en la avenida Prado Bajo. Qué pena realmente, qué pena lo que ha ocurrido, vemos acá efectivamente en la fotografía, wow, tanta sangre que seguramente lo llevaron al hospital a la niña, pero hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, donde nos toque estar, no seamos confiados, tratemos que nuestros hijos no jueguen en la calle, yo sé que ellos se aburren, pero por su seguridad a veces hay que hacer que se queden en casa, no hay de otra forma, porque pues a veces jugar en la calle justamente son estos peligros. Identidad cultural y la fe. En Andahuay las reconocen el talento artístico de los jóvenes. Otro diario de nuestra región es el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo. Instalan la Plataforma Regional de Defensa Civil 2026. El gobernador regional declaró instalada la Plataforma Regional de Defensa Civil de Apurímac para el año 2026, destacando su rol como espacio de articulación interinstitucional para la planificación, preparación, respuesta y rehabilitación. Asimismo, autoridades del INDECI, Apurímac y del CENEPRED brindaron palabras alusivas, resaltando así la importancia de la gestión del riesgo de desastres. En Andahuay, la mujer aplastada por enorme roca que cayó sobre auto, esto en Pacucha. Wow, uno similar pasó pues también, ¿no? La ruta Cusco-Sicuani, y bueno, no sé si falleció o fue gravemente herido, ¿no? En Antabamba alertan deficientes condiciones de establecimientos de salud para la atención médica de la población. Mientras tanto, en Abancay, residentes de Puno realizaron procesión en honor a la Virgen de la Candelaria. ¿Dónde no tacao y bailan? Dios mío. En todo lado, están justamente los residentes puneños, ¿no? En Cusco también bailan bastante y por todo lado, por las calles, por las avenidas principales. 8:15. Vamos, otro diario de circulación regional y es el de Cusco. Vamos a la vecina región de Cusco, el diario Cusco también, que nos trae en su portada para hoy, martes 3 de febrero. Trabajadores estaban laborando en construcción de edificios multifamiliares de una empresa privada. Rescataron a 3 obreros heridos en calle Huáscar. Por razones que son materia de investigación, colapsó plataforma de transporte de materiales atrapados a los afectados. Municipalidad de Huanchac precisó que obras tienen autorizaciones, así como póliza CAR, y hoy dice efectuarán verificación en esta zona de trabajo. Pero ya esta mañana los medios regionales de Cusco han dado a conocer el fallecimiento, en todo caso uno de los obreros, y 2 que están en cuidados intensivos. Hay que tener bastante el tema de seguridad con respecto a las construcciones, mucho más, ¿no? A veces construimos
de forma precaria, no nos importa a veces ni las autorizaciones y a veces pues viene así. Parte superior de este diario, recuperación del puente de Pitumarca costaría 2 millones de soles. ¿Podrán todavía recuperar? ¿Para qué? Ya no, si no lo han podido recuperar en su debido momento. Bueno, ayer desarrollaron reuniones de coordinación para implementar acciones. Mañana se efectuará, dice, inspecciones técnicas con participación de técnicos de la Municipalidad Distrital, Gobierno Regional Cusco y la Dirección del Desconcentrado Cultura de acuerdo al acta suscrito. Como decía mi abuelita, después de burro muerto, ¿para qué? Fiscalía investigará a jueces que sentenciaron a Ollanta Humala. Autoridades clausuran local nocturno Huasigril en el centro histórico. Todas las veces ellos están ahí, según ellos clausurando. Niño de 4 años venció a la leucemia en E-Salud Cusco. Qué buena noticia. 8:17, vamos otro titular, otro diario El Sol, ellos actualizan a las 12 del día ya su portada. Nos vamos hasta Arequipa con el diario El Correo, que dice esta región, actualización para hoy, es sospechoso de matar a mujer. Obrero, dice, buscado por crimen. Familiares de la víctima relataron que no conocen al posible homicida. El cadáver fue hallado en la habitación del trabajador. Ay, qué pena. Ordenanza así se va al tacho por ir contra nueva ley de igualdad. Suspenden huelga en hospitales del MINSA, esto en Arequipa. 8:18. Nos vamos con los diarios de circulación nacional y el diario El Comercio. Precios de oro y plata atenúan su caída tras histórico descenso. Dice, los costos de estos metales sufrieron duro retroceso en el último viernes. ¿Cachai? Estaba viendo muy bien los precios, ¿no? En medio de la alta volatilidad tras la apertura del mercado asiático, los precios empezaron a recuperar en los mercados internacionales. Al cierre de ayer, la cotización del cobre descendió. Según expertos, el descenso en el precio de los metales eran previsibles ante la fuerte aparición que registraron en las últimas semanas la nominación de Warch como presidente de, en este caso que influyó, dice, a la baja. Sherry tiene activa oficina que dejó como presidente del Congreso. Asimismo, el diario El Comercio, también para hoy en su portada, ola de frío rompe récord en Florida, con nieve en las costas algunas iguanas congeladas. Otro diario es el diario La República. Ante riesgo de inundaciones declaran en emergencia a 135 provincias por lluvias. Ayacucho, Cajamarca, Piura, Huancavelica son las regiones con mayor riesgo por crecidas de ríos y activación de quebradas ante intensidad de las lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, advierte de un incremento considerable de precipitaciones pluviales a partir de 4 de febrero. O sea, mañana todavía inicia mucho más. Fiscalía investiga a los jueces que condenaron a Humala. Mientras tanto, Chile presenta candidatura de Bachelet a Secretaría General de la ONU. Así está la República, 8:20, el Perú 21. El ministro del Interior dice que le gustó tanto el chifa del amigo de Jerí que regresó con los amigos, la familia y pagó la cuenta. Claro, dijo, pague la cuenta. Lo que se comió Tiburcio, tanto así, riquito habrá hecho, pues, ¿no? El oro cayó 13% y la plata 30% en 2 días. Ajá, así es, pues, ¿no? Así como el dólar, ¿no? Un ratito. El viernes estaba hasta 3.34 y tantos, ahora ayer creo que ya subió 3.37. Rapidito
Esto así es, ¿no? Es bien volátil. El despegue de la industria naval en el Perú, dice también Perú 21 para hoy. El peruano mandatario analizó acciones con titulares del MINSA y de Salud. Se ejecutarán medidas para fortalecer el servicio de salud. Afianzan intervenciones orientadas a mejorar la atención sanitaria que reciben los peruanos a escala nacional. Presidente José Gerí adelanta que muy pronto el gobierno informará al país sobre las disposiciones acordadas. Mientras tanto, 1.307 millones de soles recaudados en Chancay. Así está el peruano, y bueno, acá en la parte superior del peruano, ahora vamos a chequear, creo que es el lanzamiento, debe ser de Abancaicito, porque justamente veo ahí el traje, ¿no? Desde Apurímac para el mundo, con la presencia, dice el presidente José Gerí, del titular debe ser Mincetur, Teresa, bueno, alcaldes de Abancay y bueno, y toda la población estuvieron en este gran lanzamiento. Vamos con otro diario, el diario Expreso, 8 de la mañana con 22 minutos, se trae el rostro de Acuña tapándose la nariz. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver la nota. Expresidente de Consejo Regional responsabiliza a APP por el auge de la inseguridad en La Libertad. Desde que César Acuña entró a la política, creció enormemente la criminalidad en la región. Si ellos lo dicen, será pues. Mientras tanto, también Expreso dice Acuña culpable justamente por este crecimiento de la inseguridad en su región. Por otro lado, congresista exige debatir informe de las empresas chinas. Investigan a jueces que ordenaron al expresidente Humala. Ciro Castillo no pudo asumir funciones en el gobierno regional del Callao. Mónica Yaya, Palacio se convertiría en un lugar de prostitución, ¿no? Pues, o sea, hace poco nomás hablábamos del tema, ¿no? Ahora, nuevamente, es una agencia de empleos. 8:24 minutos, el correo en su circulación nacional. 2 facciones enfrentadas por el control del Callao. Puerto a la deriva, dice en su titular. Ciro Castillo Rojo, tras la anulación de su prisión preventiva, intentó tomar su puesto en el gobierno regional, pero los consejeros chalacos, encabezados por Edita Vargas, gobernadora interina, lo impidieron, ¿no? Y pusieron ahí, no puede usted entrar. Mientras tanto, Humberto Abanto, abogado de Castillo Rojo, anunció que presentarán una denuncia penal contra Vargas por delitos tales como usurpación de funciones, violencia y resistencia a la autoridad. Ahí dice cómo terminarán también estos. Mientras tanto, el correo también se perfila nueva investigación a José Gerí por contratación de sus visitantes, sus amigas, sus amiguitas. Por otro lado, parte superior del diario El Correo, Barranco cierra Puente de los Suspiros durante 6 meses por obra. 8:25 minutos, y están los diarios, y bueno, nos vamos con La Razón. ¿Qué dice La Razón? Fiscal Pérez irá a la cárcel. Dice, pagará por todos los abusos perpetrados, afirma lideresa de Fuerza Popular. El Ministerio Público se convirtió en un partido con Domingo Pérez como candidato denuncia cuenta cómo afectó a sus hijas la injusticia prisión que padeció por usar justamente ilegalmente la fiscalía para desatar, dice, persecución política, señala Keiko Fujimori. Bueno, mientras tanto, en estas entrevistas que le hacen a ella, le preguntan, ¿no?, ¿de qué vive usted? ¿Qué hace para vivir día a día? Y nunca responde, ¿no? 8:26 minutos. Bueno, le pongo punto final a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Compañeros, conmigo nos reencontramos 9 de la mañana en la chambita. Tupananchis Cama, adelante. Tupananchis Cama, Lisbeth. Gracias.
8 de la mañana con 26 minutos. Ya en la parte final, amigos oyentes, tenemos comunicado desde el Centro de Salud. Nos indican lo siguiente, mucha atención, mañana a partir de las 5 de la mañana se tomará exámenes de sangre para poder descartar colesterol en sangre, diabetes, anemia y otras enfermedades. Venir al puesto de salud de Pumamarca sin tomar desayuno. Esa es la recomendación que nos hace el médico Carlos Solís. Bueno, 8:26. Por otra parte, amigos oyentes, un hecho que se ha registrado en el distrito de Coyurqui. Mucha atención, la nota informativa dice lo siguiente. Iniciado el mes de febrero de 2026, a primeras horas de la mañana, efectivos de la comisaría PNP Coyurqui recibieron una alerta telefónica sobre un presunto hecho de violencia familiar con subsecuente resultado de muerte ocurrido en horas de la madrugada en el barrio Puica, comunidad campesina de Ñahueña, en el distrito de Coyurqui. De inmediato el personal policial se constituyó al lugar de los hechos, constatando en el interior del inmueble una persona de sexo femenino de 42 años de edad gravemente herida junto al cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de 44 años. La escena fue aislada y protegida por la situación de violencia que se había registrado. Asimismo, el personal policial trasladó al poblador herido al centro de salud de Ñahuilla, donde recibió atención médica inmediata. El médico de turno diagnosticó de manera presuntiva traumatismo en el cráneo difuso, fractura de maxilar inferior, fractura de los huesos propios de la nariz, motivo por el cual fue evacuado de emergencia al Hospital Regional de Abancay. Según versión preliminar recogidas en el lugar por parte de los vecinos y autoridades comunales, el hecho se habría producido en un presunto contexto de violencia familiar con indicios de una posible agresión mutua entre personas que convivían, siendo las circunstancias y responsabilidades materia de investigación. Bueno, siempre lo hemos manifestado, amigos oyentes, sobre todo jóvenes, ustedes que están, digamos, incursionando o están en esta etapa de noviazgo, enamoramiento, por favor, si usted ve algún indicio, ya sea poquito, de violencia en su pareja, por favor, convérselo, dialóguelo, y si ve que la situación no va a cambiar, pues bueno, en todo caso, déjelo y mejor busque su paz y busque otra pareja. Muy bien, 8 de la mañana con 29 minutos, no sin antes retirarnos, agradecer la sintonía de cada uno de ustedes. Un saludo para Vargas Cuñas Marita, amigos de Radio Surfo, y muy buenos días, saludos desde Tambobamba. Javier ya está listo para el Ticapayana, más en la pregunta, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Marita Vargas, y también estamos esperando almanaques cuando traigan Tambobamba. Por si acaso, Marita, los calendarios se encuentran en la Oficina de Información Permanente, antes conocido como Huillana Guasi. Vaya, recójalo, sus calendarios. Dice, cuánto me alegra que mi ex colegio EDD se haga realidad. Qué bueno, ¿no? Una alegría para la comunidad educativa del distrito de Tambobamba. Ojo, esto no ocurre tampoco de la noche a la mañana, y eso también es importante entenderlo, porque esto va a ser todo un proceso y seguramente va a tomar el tiempo que corresponde. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillaricui. No hay tiempo para más, nos despedimos. Quédense en sintonía de Radio Surfo y la voz de todos. En breve ya viene La Chambita con Lisbeth Saldívar. Cuídense, chau. Radio Surfo y la voz de todos presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.